cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Jonathan Lomelí. Muy buenos días, estamos en Cara a Cara y hoy vamos a hacer un balance del año en distintos aspectos, en la gestión en materia económica a nivel federal, cómo ha sido el manejo de la pandemia, los aciertos o claroscuros también de el manejo y la política sanitaria del presidente Andrés Manuel López Obrador, el otro gran pendiente que ha sido la seguridad y finalmente en el último bloque hablamos del tema del combate a la corrupción. Realmente en esta administración se ha reducido la corrupción. Hay un verdadero combate a la corrupción en gran escala. Son algunas de las preguntas y los temas que vamos a platicar hoy con mis invitados, a quienes agradezco que me acompañen en cabina. El maestro Javier Soto Morales, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Bienvenido, maestro. Muy buenos días, Jonathan. Un gusto estar con ustedes aquí compartiendo el micrófono. Pues muchas gracias por acompañarme. Y también está con nosotros el maestro Omar Cruz Sánchez, profesor de la UNIVA y especialista en análisis político y comunicación estratégica. Omar, bienvenido. Gracias, Jonathan. Muy buen día a ti, a tu auditorio, y un gusto estar aquí ante estos micrófonos. Bueno, pues si les parece, a ver, es un año complicado, un año muy duro en todos los aspectos, pero me gustaría aterrizarlo primero abrirlo con un comentario con respecto al tema económico. Ya veníamos con un decrecimiento o al menos un rezago en el crecimiento del PIB, ya veníamos con algunas complicaciones y se acentúa con la pandemia. La gran respuesta del gobierno federal ha sido transferencias directas a los sectores vulnerables y estas tandas o apoyos que también se han establecido para algunas empresas. El gran reclamo del sector privado fue: no hubo incentivos, por ejemplo, en las cuotas obrero-patronales, en temas fiscales. Ese tipo de aspectos no se manejaron como una política económica como respuesta a la pandemia. Yo planteo esto en la mesa, pero maestro, a ver, Javier Soto, ¿cuál es su lectura? ¿Qué lectura tiene del manejo hasta este momento de la política económica en un contexto de crisis que ya estamos viviendo? Yo creo que hay que reconocer, hablando del actual gobierno federal, y nos vamos a referir seguro a lo largo del programa de la llamada Cuarta Transformación o la 4T, y creo que primero, reconocer los aciertos en el sentido, creo que del manejo de la macroeconomía, es decir, esa parte, ahora sí, y repito, desde el punto de vista de un cóctel ideológico que vemos en la Cuarta Transformación, pues hay un manejo ortodoxo, muy ortodoxo de la macroeconomía, así como los Chicago Boys la han manejado o la manejaron por muchos sexenios. Vemos lo mismo ortodoxo, muy neoliberal. Totalmente neoliberal. Lo que hubiera hecho Cedillo, Peña o cualquier otro, ¿verdad? Ahí no hay nada de... No tengo duda que ahí se dicta, no sé si obvio sale desde el punto de vista del secretario Herrera, que no lo dudo, hay que ver su formación, un hombre técnico en la materia. Bueno, claro, hubo el anterior secretario que vino acompañando desde el gobierno de la Ciudad de México al mismo López Obrador, pero vamos, hablando del actual secretario de Hacienda, creo que ha sido sumamente ortodoxo. Los índices macroeconómicos, el juego o el manejo desde una perspectiva global ha sido sumamente neoliberal, si nos vamos al lenguaje que maneja el presidente todas las mañanas, y eso ¿es acertado? Creo que sí. México no se puede sustraer de un esquema global. México tiene que cuidar esos indicativos y no puede haber una irresponsabilidad, como a lo mejor en otros ámbitos sí la estamos viendo. Eso como acierto y como mejorables o... Yo creo que las mejoras son en muchos ámbitos. Creo que destacaría, ahorita tú hablabas, Jonathan, de lo que señala o señaló, sigue señalando el sector privado, y creo que lo vimos en muchas otras economías de otros países. Yo estoy convencido que el mejor seguro social, el mejor, vamos a decir, la mejor inversión para una sociedad es el empleo. No tengo la menor duda de esa perspectiva, y si nos vamos a esos índices, creo que el gobierno federal, la Cuarta Transformación, ha dejado mucho que desear en el apoyo a la generación de empleo, y sobre todo destacaría el generar confianza. No hay confianza. El presidente todos los días genera desconfianza al hablar del aspecto
que estamos tratando, la economía. La inversión, más que nada, sea nacional, sea extranjera, sea el que va a poner una cremería, sea el que va a poner una planta de maquila, lo que tú quieras, necesita confianza. Y el gobierno federal, el presidente, no genera confianza hoy en el entorno económico interno. ¿En qué aspecto puntual crees que desincentiva esta...? Pues precisamente creo que hay acciones sus declaraciones, contundentes, sus declaraciones y sus hechos. A final de cuentas, a las personas hay que juzgarlas por los hechos. Y estamos hablando de juzgar a un hombre público. Los hombres públicos, a final de cuentas, son juzgables por sus hechos. Antes de tomar la responsabilidad de presidente de la República, ya había cancelado Texcoco. Y eso, sea como sea, en el aspecto de que si era un monumento a la corrupción del sexenio pasado, habrá que decir que el mensaje no fue necesariamente para aquellos que supuestamente generaron ese monumento a la corrupción, sino para todos aquellos inversionistas nacionales y extranjeros que le apostaron a una mega obra, ojo, que el país requiere, sigue requiriendo, y que Santa Lucía está años luz de un proyecto con la infraestructura que era Texcoco. Bueno, buen punto. Voy a regresar ahorita a esto. Me gustaría escuchar a el maestro Omar Cruz. Gracias, Jonathan. Sí, yo coincido con lo que acaba de plantear Javier, estos temas, y para entrar al análisis, creo que convendría tratar de hacer un ejercicio mental, ¿no? Y situarnos hace un año, en diciembre de 2019, qué estábamos discutiendo, cuáles eran los temas, y precisamente ya venía el tema económico como el principal déficit de esta administración. A partir del informe de gobierno y de cumplirse el primer aniversario de López Obrador, pues ya venían por ahí este tema de que si se iba a alcanzar la meta del PIB que señalase en un principio, no, y él, contra todos los indicadores que señalaban que no, que incluso había recesión, él indicaba que no iba a haber tal. Eso por un lado. Segundo, la declaración que hace, precisamente, que es quizá, son palabras, ¿no? Pero finalmente marcan el sentido de su gobierno cuando dice que vamos a tener un sistema de salud como Dinamarca, como Canadá. Planteando solamente un tema, hoy estamos a un año y ¿dónde nos encontramos? Y realmente se cumplió. Entonces vemos que esta presidencia de López Obrador se ha enmarcado en una situación discursiva como si estuviera en campaña permanente, ¿no? Haciendo promesas. Por una parte, como bien señalas, Javier, sí, hay personas que se dedican a hacer su chamba en la Secretaría de Hacienda y cuidan estos macro indicadores, ¿no? Pero por la otra vienen estas situaciones que en la práctica, en la realidad, no está él apoyando a quienes crean empleos, ¿no? Y lejos de eso, mencionaste, se van concatenando los temas porque ahí están sobre la mesa y han estado todo el tiempo. El tema de Texcoco. El año pasado, por estas fechas, iniciamos con el asunto del avión presidencial. También venía una baja en las caídas del precio del petróleo a nivel mundial, y que todas las naciones están viendo cómo se va a enfrentar México a esta situación cuando su economía depende del petróleo, ¿no? Entonces, todas estas situaciones que ya venían gestándose, se vienen a agravar por una situación que es lo que tenemos el día de hoy, no solamente en México, sino todo el mundo, el COVID, la pandemia, ¿no? Y cómo reacciona el gobierno ante esta situación. ¿Qué es lo que pasa? Días antes, y ustedes recordarán, antes de que ocurriera la llegada de la pandemia a México, el presidente cita a los empresarios para venderles, para pedirles, rifarles el boleto del avión. Compren boletitos. Exactamente. Y entonces, lejos de apoyar a las empresas, o sea, las señales no, vienen aquí y me van a dar dinero. Sí. Entonces estamos ahí en una situación complicada. A ver, a mí me gusta hacerla de abogado del diablo, como para tratar de expandir nuestras, los alcances de lo que comentamos y tratamos de analizar. Pero a ver, entiendo este punto de el aeropuerto, la iniciativa privada. El presidente tiene un tema casi personal, ¿no? Con la iniciativa privada. Pero por el otro lado, te suben 30% el salario mínimo en estos 2 años. Hoy el presidente en estos días anuncia que aumenta para 2021, la propuesta es 15% el salario mínimo. Tienes transferencias, él dice que 7 de cada 10 familias en el país tienen algún tipo de transferencia o apoyo, ¿no? Aparte, tienes estos discursos y estas reformas en el tema de outsourcing, el tema en diciembre también de la reforma en pensiones, en donde te dicen, ¿sabes qué? Ya te voy a garantizar tu pensión. A ver,
no es como, y lo planteo en estos términos, y no que lo esté defendiendo, no, pero no es como la otra mitad del país, ese 60% que lo apoya, se siente atendido, lo está escuchando, y para ellos, para una mitad del país, las cosas funcionan bien. Quizá no para los empresarios de Texcoco, quizá no para aquellos que a lo mejor evaden impuestos en el outsourcing, pero a ver, allí me parece que esa es otra lectura, otra cara de la moneda. No sé qué opine, maestro Javier. Por eso tiene 60% de apoyo. Yo creo que, Jonathan, a ver, tocas temas muy importantes y hay que distinguir. Por eso a lo mejor hacía hincapié en mi intervención anterior en lo que se dice y lo que se hace. Yo creo que ahí hay dos temas muy distintos. Cuando se dice, hablando del tema del incremento al salario mínimo, etcétera, yo creo que valdría la pena detenerse, ¿no? Obvio, para oír al presidente, que es, yo creo que hay que decirlo, ¿no? Nadie comunica como él, y ante esa posibilidad de estar incidiendo todos los días, con bastantes horas a la semana, etcétera, etcétera, yo creo que es un tema estar oyendo, y al cabo del tiempo, lo que es media verdad o lo que no es verdad, pues luego en la mayoría de la gente que le oye, pues acaba siendo verdad. ¿Y a qué voy? Creo que son temas relevantes. Hay una problemática social, estructural, muy grave. El país está sobrediagnosticado, también hay que decirlo así. Pero, por ejemplo, en estos rubros yo creo que hay una razón en el tema. Es decir, por ejemplo, yo soy partidario de que el outsourcing se revise. No tengo la menor duda que ha habido unos abusos en donde se han atropellado derechos laborales, dignidad de cualquier trabajador o colaborador de N número de empresas, y ha habido precisamente un abuso total. A mí me da gusto que se pongan esos temas en la mesa y se revisen, pero ojo, aplica también aquella: si la manzana está podrida, no llegues a cortar el árbol. Corta aquella o aquellas manzanas que están podridas, y creo que el presidente, con una carga ideológica, corta el árbol habiendo manzanas nuevas y pudiendo, por supuesto, generar más frutos positivos ese árbol. Ese es el tema, y polariza. Un gobernante debe gobernar para todos, y desde la perspectiva ideológica de dividir, creo que hay una grave responsabilidad. El país necesita que estemos unidos los mexicanos. Tenemos muchísimo en común todos los mexicanos, y no es, creo, éticamente político dividir desde una mañanera todos los días. Claro. Omar. Sí, de esta situación que planteabas, el presidente dice que por lo menos 7 de cada 10 mexicanos reciben alguno de los beneficios de sus programas sociales, ¿no? Y ahí puede explicarse, o podría explicarse, dónde está la base del apoyo del presidente en esta mitad, 50-60% de los mexicanos que siguen creyendo en él. Y yo utilizo esta palabra, ¿no?, de creer, porque este es un problema. Tú puedes discutir temas y armar polémica, pero en meterte las creencias es complicado. Pero ¿tú crees que estos seguidores del presidente creen en él a cambio de nada? Es decir, ¿realmente no les está ayudando en nada? ¿O sí hay un beneficio para ellos? Conozco varias personas que no tienen ningún beneficio y creen ciegamente, ¿no? Sí. Y también conozco a quienes tienen algún beneficio y no creen tanto, ¿no? A mí me cuesta trabajo pensar y ver, porque tan solo analizando en los círculos cercanos, si dice que 7 de cada 10 tienen algún beneficio del programa social, así, perdón por no es un ejemplo quizá el mejor, pero igual todos tenemos a alguien cercano que haya tenido COVID, o nosotros mismos, ¿no? Y en este caso, sería el mismo parámetro. Alguien cercano debería tener algún beneficio de estos programas. Y yo conozco muchas personas. Yo no conozco en mi círculo cercano, segundo, alguien que tenga el beneficio. ¿Será porque estamos en el círculo de los fifís o los conservadores? O tenemos otros datos, ¿no? Esto que dice Omar, un poquito complementando, yo sí conozco personas beneficiarias por estos programas. Nosotros profesionalmente ejercemos en el tema ejidal, empresarios del campo, etcétera, y hay beneficios reales, pero una cosa es una aspirina a algo que realmente me cambie mi entorno. Exactamente, ese me parece que es un punto interesante. Se nos acaba el tiempo en el bloque, vamos a un corte y regresamos para continuar con este tema. No se vayan. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 33 18 80 76 41.
91.5 de FM, Zona 3. CAT promedio 77.0% sin IVA. Informativo, calculado el 30 de julio de 2020. Vigencia del 26 al 31 de diciembre de 2020. Llegó la promo de Citibanamex que necesitabas. Este fin de año, además de las ofertas, obtén un 10% adicional en compras a meses sin intereses y sin límite de bonificaciones. Activa la promo. Condiciones en citibanamex.com/el mejor fin. En el CIAPA, sabemos lo difícil que ha sido este año para nuestra economía por COVID-19. Por eso queremos ahorrarte preocupaciones. A partir del 15 de diciembre, ya puedes pagar tu estimado anual 2021 y obtener un 10% de descuento. Te queremos echar la mano. Aprovecha y ahorra. CIAPA, Gobierno de Jalisco. Hola, ¿cómo están? Les saluda Laura Martínez Damiño, productora de Zona 3 Noticias, y deseo profundamente pasen estas fiestas navideñas con muchísima reflexión de lo que hemos vivido durante todo este año y valoremos los momentos que pasamos con nuestros seres queridos. Yo deseo que esta Navidad 2020 el mejor regalo que tengamos es poder estar con las personas que nos aman y amamos. ¡Felices fiestas! Este 2020 que está por concluir, en Zona 3 te agradecemos que nos permitiste estar contigo. Y juntos sumamos esfuerzo para salir adelante con la esperanza de encontrarnos en un mejor 2021. Felices fiestas te desea todo el equipo de Zona 3. En medio de la pandemia y la peor crisis económica de los últimos años, en la que cientos de negocios han cerrado y miles de personas han perdido su empleo, los diputados de Morena traicionaron a Jalisco y le quitaron 9,200 millones de pesos que estaban destinados a la educación, a la salud, la seguridad, carreteras y municipios. A Morena no le importa nuestro estado. Mientras ellos dicen sí al presidente, nosotros decimos sí a los jaliscienses. Vamos a defender Jalisco. Movimiento Ciudadano. Los deseos de Navidad en Liverpool. Por cada 699 pesos de compra, registra tu ticket en sorteos y concursos.liverpool.com.mx y obtén un folio para participar por una de las 7 Renault Koleos 2020. Recibe el doble de folios pagando con tarjetas Liverpool. Válido el 6 de enero de 2021. Consulta restricciones en piso de ventas. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Protégete contra la influenza en temporada invernal. Niñas y niños de 6 meses a 4 años. Personas de 60 años en adelante. Embarazadas y quienes tengan obesidad, enfermedades respiratorias, cáncer, diabetes y VIH deben ser vacunadas. La vacuna es segura y gratuita. Lleva la cartilla nacional de salud a tu unidad más cercana para que te la apliquen. Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud, Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La noticia está cara a cara con sus protagonistas. Continuamos en el 91.5. Zona 3. Bueno, seguimos en Cara a Cara con el maestro Javier Soto Morales, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, y el maestro Marc Cruz Sánchez, profesor de la UNIVA y especialista en análisis político y comunicación estratégica. Bueno, decíamos aquí antes de en el anterior bloque que, pues bueno, en efecto, hay una serie de beneficios para los sectores vulnerables, pero esto no detonan crecimiento, no son catalizadores de una economía del siglo XXI. Y bueno, creo que esa sería la gran crítica. Está bien atender a los sectores vulnerables, pero no es suficiente con solamente trasladarles dinero, que es una política, yo no sé, como de los 70, ¿no? Algo así, de subsidios. Me quedo con eso y me gustaría pasar al siguiente tema, la gestión de la pandemia. Más de 105,000, 106,000 defunciones por COVID-19. Y lo que nos dicen es que nos dejaron un sistema de salud desmantelado y todo indica que, bueno, la apuesta ya es la vacuna y, de acuerdo al gobierno federal, existe una gestión, digamos, salvable o al menos adecuada. ¿Es sostenible esto, maestro Javier? Yo creo que volvemos al tema de las medias verdades. Es decir, de alguna u otra forma, sí, efectivamente, vamos a hablar de un sistema de salud deficiente, no óptimo, con un escenario, y vamos a decir, se la compro al presidente, de corrupción en el sector salud en diferentes ámbitos, el seguro social, pues cuántas personas y proveedores se han hecho archimillonarios a través del servicio social y, híjole, ya luego entré en detalles. Lo que sí te puedo decir es el tema de que también ha habido decisiones desafortunadas. Y voy a las más básicas.
Uno, el desdeñar la pandemia y sus alcances. Creo que lo vimos con otros líderes, y yo diría con quienes sí son líderes desde la perspectiva como estadistas, que desde el primer momento se pusieron tapabocas, que desde el primer momento generaron el tema de las pruebas, que desde el primer momento invitaron al confinamiento u ordenaron con una aplicación rasa de lo que es una ley extraordinaria para que no hubiese personas circulando o aglomeraciones en lugares públicos. Aquí no lo vimos. Aquí se desdeñó, se pateó el bote, como se puede decir coloquialmente, no pasa nada. Sí, hasta hubo videos, promociones del mismo presidente un tanto sarcásticos respecto de lo que fue, respecto a lo que es la pandemia. Entonces eso incide en millones de mexicanos y la perspectiva confunde, genera una confianza que no es tal, porque la realidad, y lo estás diciendo en las cifras de fallecidos y los números de contagios que traemos, que es un tema de una irresponsabilidad descomunal la que se ha tenido desde el sector salud, empezando por el propio presidente de la República. La otra, maestro Javier, el otro argumento es, no se han saturado los hospitales. El gran temor cuando comienza la pandemia es, mira a China, mira a Italia, a España, y aquí dicen, bueno, 50%. Bueno, yo creo que habrá que ver las condiciones, ¿no? Viene a la mente Japón, que tiene el mismo número de habitantes que nuestro país, y bueno, estás hablando de 2,000 contagiados en promedio. La tasa de mortalidad absolutamente nada tiene que ver con la que tenemos en México. Entonces, digo, no podemos comparar peras con manzanas, pero sobre todo porque las decisiones, y sobre todo también resaltaría Jonathan Omar, las omisiones, porque es más grave ser omiso cuando se tiene una facultad como la que tiene el presidente de la República y sus colaboradores en el sector salud. Eso es gravísimo. Claro. Bueno, yo agregaría, maestro Omar, otro tema que es la rectoría del Estado. De pronto dice, vi a Merkel en estos días, ¿no? En el mensaje que envía, no me imagino, no sé, algunas regiones de Alemania diciendo, nosotros no vamos a ir a confinamiento, nosotros sí abrimos y cerramos, y al parecer también hubo como una renuncia a la rectoría desde lo federal, entre las diferencias políticas, la contaminación de la grilla, todo lo que hay en torno a eso, y al final, pues cada quien está haciendo y jalando para donde quiere. El semáforo epidemiológico nadie le hace caso. Exacto, y yo no justifico el que haya ocurrido esto, de quienes lo están haciendo, ¿no? Pero si ustedes recordarán, fue el propio Estado a nivel federal quien renunció a ejercer esa tutela. Y entonces los estados, algunos, como el caso de Jalisco, tuvieron que tomar sus propias medidas y decisiones previo a que México aceptara que realmente había emergencia, ¿no? Uh-huh. Y me regreso un poco, bien señala Javier, en un principio no vamos a negar ni tampoco a decir que no había corrupción en el sector salud. Prueba de ello es que también hace un año se estaba discutiendo el caso de las medicinas para los niños con cáncer, ¿no? Y lamentablemente, lamentable por esta situación, pasó a segundo término informativo en la agenda de los medios el tema. Hace poco, acabo de ver en las noticias, siguen los mismos papás, los que todavía viven sus hijos pidiendo estos medicamentos. Pero esta pandemia vino a demostrar la gravedad del problema en el sector salud. Creo que ha sido muy complicada la gestión de la pandemia en México, en los estados. A mí me preocupa el tema de cómo estamos actuando como continente y como esta parte del continente, porque la pandemia inició en China, ¿no? Fue Asia, Europa, entra por Sudamérica y parece ser que se detiene en América del Norte y se queda, no se va, ¿no? Y en otros países está siendo superada. Y recordaba qué pasó con la influenza hace unos años. Fue un fenómeno similar. Entonces, si es la segunda vez que nos ocurre, si no estamos preparados para esto, una tercera, ya estamos muy mal. Ya deberían de tener estos indicadores de cómo se mueve a nivel global las enfermedades y que inician en Asia y que terminan aquí. Claro. Ese es un punto, ¿no? Y el otro, alguien decía en alguno de los chats con algunos especialistas, que veo, decían, es que este tema no se trata de gestionar la salud, sino de gestionar, lamentablemente, las muertes y decir quién tiene menos muertes. O sea, es muy grave esta situación, pero parece ser que ahí vamos llegando. Creo que en términos de comunicación hizo bien el gobierno en tomar la situación y nombrar a un vocero.
en su momento, es lo que señala el librito, se debe de hacer, si el secretario de salud no centralizas algunas decisiones. Exactamente, no responde, pones a alguien, ¿no? El problema es que esto se politizó y bueno, ya vinieron otras situaciones, pero digo, en términos de comunicación, hay algunos aciertos que hizo bien el gobierno, pero creo que en general actuó tarde, ¿no? Como en muchos temas ha estado actuando tarde. ¿Por qué? Lamentablemente creo que por estar midiendo la situación de no dañar la imagen del presidente o no meterlo en ciertos temas, las decisiones se toman tardías. Yo creo que ellos sí saben que deben de entrarle, pero no lo hacen. Es lo lamentable. Oye, ¿y tu evaluación de la gestión de la pandemia a nivel local, a nivel Jalisco? Creo que, es complicado porque hay muchos indicadores que señalan que no deberíamos de estar haciendo o tomando medidas como la apertura, después de 15 días del botón de emergencia, volver a salir a las calles, hay indicadores que señalan que vamos a la alza, ¿no? Aunque tenemos a nivel nacional las tasas más bajas de contagio y de defunciones. Exactamente, sí, pero justamente platicamos con Javier antes de entrar cómo en algunos lugares de la ciudad pasas centros comerciales, restaurantes y están llenos. Sí. Entonces no hay pandemia. ¿Qué va a pasar? Por eso ese es el problema que yo señalaba, a nivel macro y creo que es a nivel micro. Se relajan las medidas y comienza otra vez, o sea, el virus se queda, no se va, ¿no? Javier, ¿quieres comentar algo? Y yo creo que tiene toda la razón Omar. Ahorita tocando el tema local, creo que se va manejado muy bien. El gobernador, y hay que reconocerlo, estuvo bastante bien. Lo que ya no entendí, en un sentido de congruencia, fue qué pasó con el clásico del fútbol, una, sí. Y dos, lo que bien dice Omar ahorita, ¿no? Platicábamos, en mi caso muy personal, fui a unas oficinas corporativas en la zona del centro comercial que está por ahí entre Patria y Acueducto, y di la vuelta ahí en el corredor que tienen vehicular, y estaban no llenos, perdón la expresión, atascados los restaurantes para estar hablando de un tema de COVID. Dices, te pellizcas, dices que, a ver, no entendí, ¿qué está pasando? El punto es, veíamos un video que por ahí estuvo circulando antier de la rana, el tema del agua tibia, aguas, porque creo que tenemos todos ahí sí una responsabilidad individual, concepto que manejó el mismo Enrique Alfaro, y creo que tenemos que estar muy conscientes por lo que es la fecha navideña, las vacaciones, etcétera, y creo que puede complicarse y mal de mucho, consuelos de, ahorita que hablas del tema de las estadísticas a nivel nacional. Sí, claro. A mí me sorprende mucho y no sé si sea comparable, lo hace mucho el gobernador, son vidas de las que hablamos, pero esta comparación con la Ciudad de México, ¿no? Dice, somos 8 millones también, más o menos, pero ¿se vale esa comparación? Digamos, no es como forzada, no sé, yo me imagino la Ciudad de México, pues es un pedacito, territorialmente están todos literal pegaditos, además la zona conurbada son 20 millones ya con el Estado de México, tiene el aeropuerto más importante del país, digamos, no sé, esa... Y la Ciudad de México sí está ahorita en un problema, con un crecimiento de tasas de hospitalización. Mira, yo no sé si se vale o no, pero se hace, porque los números te dan para jugar con ellos, y entonces aquí es donde entra el tema de la comunicación, ¿no? Sí. O sea, ¿qué comunicas? O sea, dices, vamos a comparar esto para sacar mejor raja de ese tema, ¿no? También escuchábamos hace poco una noticia donde decía que, por ejemplo, el caso de Jalisco, con todo y estos buenas medidas que ha tomado, lo comparan con países que tienen una misma población, entonces dices, y mismas tasas, y está encima Jalisco, ¿no? Superando. Entonces, depende de con quién te compares. Yo creo que con los peores, pues sí, claro. Así es. ¿Sí? Yo nada más en ese dato, y que nos podemos ir muy fácil desde el análisis frío, son personas. Si cada número es una persona, es una familia, es un padre, es un hermano, aguas con ese tema, porque nos hacemos fríos numéricos y nos deshumanizamos. Claro. Pues bueno, son parte de los temas sobre la gestión de la pandemia. Estamos con el maestro Javier Soto Morales, profesor de la UP, y el maestro Omar Cruz Sánchez, profesor de la UNIVA. Vamos a un corte y regresamos en Cara a Cara. Yo soy Jonathan Lomelí, no te vayas. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3, información y música en equilibrio. 91.5 de FM. CAT promedio 77.0% sin IVA. Informativo calculado el 30 de julio de 2020. Vigencia del 26 al 31 de diciembre de 2020. Llegó la promo de Citibanamex que necesitabas. Este fin de año, además de las ofertas, obtén un 10% adicional en compras a meses sin intereses y sin límite de bonificaciones. Activa la promo. Condiciones en citibanamex.com/el mejor fin.
La CNDH llega a 30 años y se propone un cambio de fondo con el objetivo de ser más eficaz en la defensa y protección de los derechos humanos y así transformarse en una auténtica defensora del pueblo. Es momento de reivindicar y dar una nueva dirección a la CNDH para dejar la simulación y actuar en favor de la defensa y protección de los derechos humanos con la austeridad que exige el momento que vivimos en México. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 30 años. Defendemos al pueblo. Hablar de tequila es hablar de México, de nuestras tradiciones, de nuestra historia y cultura. Es hablar del fiel compañero de alegrías y tristezas, pero también del trabajo de miles de familias que hacen posible que nosotros y el resto del mundo podamos disfrutar en cada trago de tequila un pedazo de nuestra patria. Soy mexicana y el tequila es mi orgullo. Consejo Regulador del Tequila. Después de un año tan difícil, todos quisiéramos pasar estas fechas con nuestros seres queridos. Pero el COVID-19 sigue presente y aunque ya sabemos cómo cuidarnos, no olvidemos usar el cubrebocas de manera adecuada. Limitemos el contacto físico, evitemos los espacios cerrados y guardemos nuestra distancia. No bajemos la guardia. El mejor regalo para ti y tu familia es tu salud. Gobierno de Jalisco. El 2020 nos ha dejado algunas lecciones. Que es posible mantener la distancia sin dejar de estar juntos. Que podemos ayudar a proteger a quienes nos ayudan. También que podemos regresarle la esperanza a muchas personas. Juntos hemos protegido a más de 115,000 personas del sector salud y atendido a más de 104,000 pacientes con respiradores. Pero todavía no podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir unidos, porque de nosotros depende construir un mejor futuro para nuestro país. Fundación BBVA México. 91.5 de FM, Zona 3, Radio en Evolución. Transmitiendo desde Avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle. Noticias, música y reporte vial, bajo las siglas XHGO-FM, con 250,000 watts de potencia. Zona 3, en la frecuencia del 91.5 de FM. Un proyecto de comunicación de Grupo Promomedios Radio. La agenda de Jalisco se escribe sobre esta mesa. Continuamos cara a cara en el 91.5, Zona 3. Ya estamos de regreso en Cara a Cara con el profesor, el maestro Javier Soto y el maestro Omar Cruz de la UP y la UNIVA. Bueno, el otro gran tema que me parece que es la deuda de esta administración. Le cambiamos la constitución al presidente, le dimos su Guardia Nacional, le reformulamos o se hizo la reingeniería institucional para que pudiera funcionar la Secretaría de Seguridad, y los indicadores, al menos de la violencia que mejor medimos, que es la violencia homicida, los feminicidios, no bajan. Yo ya llega un punto en donde me pregunto, maestro Javier, si realmente es posible atender este problema y cómo. El gran problema paralelo que veo es que la visión de la Cuarta Transformación es: ya lo estamos solucionando, ya lo contuvimos. ¿Coincide? No, por supuesto que no. Yo creo que hay medidas o males necesarios, y creo que continúa con un mal necesario Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República en mantener, y hay que decirlo, la militarización del país. Sí, es un mal menor. ¿Y por qué es un mal menor? En mi opinión, y creo que ahí están las realidades, por la situación tan precaria o inexistente, por ejemplo, de la policía municipal en todos los miles de municipios que tenemos a lo largo y ancho de nuestro país. Dos, muchos estados pues no cuentan con el soporte, con el personal, con equipamiento suficiente para realmente cubrir una función de seguridad pública. El tema de haber desaparecido la Policía Federal, haber incorporado a esta, a lo que es la Guardia Nacional, no comparto esa opinión, porque creo que una cosa muy distinta es desde la perspectiva preventiva y de seguridad pública, el tema propio que hoy sabemos que los perfiles que están en la Guardia Nacional y los mandos son esencialmente militares. Entonces, coloquialmente, me acuerdo que el dicho, aunque la mona se vista, esa edad, mona se queda, y estamos en manos de los militares ahora haciendo funciones policíacas, y desde esa perspectiva veamos los indicadores. En el tema del equipo de trabajo, los perfiles Durazo,
pues eminentemente político, no de ahorita, de toda su vida, chapulín de ideologías y de intereses y de colores, y ahora, bueno, pues habrá que ver a la actual secretaria. No la conozco, no puedo emitir una opinión, creo que es una persona seria. Sin embargo, una cosa es ser fiel al presidente, tengo entendido, una persona leal y desde el punto de vista de mano dura, pero desconozco su perfil y sus capacidades en el tema de la seguridad. ¿Tú crees que hay un abandono de las policías locales? Totalmente. Lo digo porque recorro el estado por mi actividad profesional, recorro el país, estamos enfocados principalmente en lo que tiene que ver con la cuestión agraria, y yo lo que te puedo decir es que en Jalisco y en muchas partes del país pues hay un narcoestado, y lo digo con conocimiento de causa. Sí, claro, sobre todo allá para el sur, ¿no? La costa de Jalisco y muchos otros lados. Omar. Bueno, yo quiero compartirles un dato. Los 2 primeros años del presidente López Obrador representan el periodo más violento en la historia contemporánea de México. La cifra de homicidios en los primeros 23 meses fue de 58,034, y es mucho más alta que la registrada en el mismo periodo de los expresidentes Enrique Peña, con 32,851 muertes, y Felipe Calderón, con 21,920. Estos datos son fifís a la luz del presidente, pero los da a conocer un medio de comunicación animal político cuando hace un recuento de lo que está haciendo López Obrador o reportando que hizo en sus primeros 2 años. Las cifras están ahí. Creo que en muchos indicadores hay mucho que corregir, mucho que avanzar, y se ha dejado mucho que hacer por ende, ¿no? Es una situación complicada, como señalan. Yo creo que también este es el problema, ¿no? El discurso, ¿no? Por una parte, señala que todo está mejor, y vemos que no. Hablábamos hace rato de cuestiones de percepción respecto de la economía, respecto de el COVID, la pandemia, la cuestión de salud, y en este caso la cuestión de seguridad. El mismo ejercicio. ¿Cuántos de nosotros y de nuestros primeros círculos en el año pasado estuvieron en contacto con algún evento de inseguridad? O nosotros mismos, ¿no? Entonces digo, ahí están los hechos, ¿no? Entonces digo, sí. Y este es un problema, porque la percepción de inseguridad es, creo que mayor, y se está demostrando en los hechos, afecta más a las conductas que la percepción de la salud. Ahí está el tema de COVID. La gente cree que es un bichito, cree que no le va a tocar, cree que no se va a morir, pero en cuestión de inseguridad, la gente no sale o deja de salir porque cree que van a asaltarlo o va a perder la vida, ¿no? También puede perder la vida con el COVID. El problema es que la inseguridad, la gente, la percepción influye más en sus conductas. Y no estamos hablando solo de percepción, sino que también hay hechos que señalan que no estamos mejorando, que estamos mal. Pero digo, y un poco pensando en las alternativas y en las experiencias pasadas, es decir, ya tuvimos al ejército y seguimos teniendo al ejército en las calles, ya fuimos en contra de líderes y capos y vimos que lo único que pasó fue que se dividieron en células y todavía fue más complicado. Hay acuerdos, hay colaboración con Estados Unidos, pero entonces, ¿cuál sería la vía para poder empezar siquiera? ¿O cuáles son las soluciones que tú visualizas, Omar, para empezar siquiera a reducir este problema? Porque aparte, estructuralmente tenemos otros factores, los poderes judiciales, la persecución, investigación criminal. Parecería que esto no solo no puede hacer nada el presidente actualmente, sino nadie. O es muy pesimista mi planteamiento. ¿Cuál sería una vía? Híjole, es muy complicado y bien lo señalas, ¿qué hacer para terminar con esto? Digo, creo, uno de los principios que decían allá hace varios años alguien, los buenos somos más que los que no son buenos. Entonces digo, creo que podremos partir de los malos tienen bazucas y presupuesto. Ese es el problema. Y esa sería la respuesta. Sí, pero ellos tienen esto. Sí, pero nosotros tenemos esto. Entonces, ver cómo, como sociedad, pudiéramos establecer esfuerzos unidos para enfrentarnos a esa situación desde niveles micro hasta niveles macro, ¿no? Por ejemplo, y son cosas que ocurrieron y siguen dándose con la evolución tecnológica. Hace años, las señoras, hace 20 años, en las colonias dijeron, no podemos estar en contra de los robos, y Vecinos Unidos pegaron calcomanías y se hablaban por teléfono, ¿no? Y entonces, veo a alguien extraño aquí y
fueron pequeñas acciones que ayudaron a inhibir la delincuencia de robos a casa habitación, por ejemplo, o asaltos en la calle. Ahora están los vecinos cooperando para poner sistemas de videovigilancia en sus cuadras, por lo menos, ¿no? Entonces digo, creo que hay esfuerzos que se pueden hacer a nivel micro, pero también deben de ir soportados por políticas y por planes, programas de parte de las autoridades, que es donde creo que está fallando, porque de pronto las personas dicen, pues sí, no me dejes todo a mí, también tú ayúdame, ¿no? Las corporaciones policíacas, vuelta a lo mismo, se habla de limpiar las corporaciones. Yo creo que hay muchos policías muy buenos y que hacen muy bien su trabajo, ¿no? Y a lo mejor son pocos esas manzanas que hay que cortar del árbol, no hay que cortar toda la corporación y crear una nueva instancia, ¿no? Entonces digo, hay que ver cómo saneas esa parte y haces que lo demás funcione. Es muy complicado el tema, bien dices, hay videos de algunos cárteles o de algún cártel que presume todo lo que tiene, ¿no? Que ya lo quisiera poderío tener. Armamentística, exactamente. Sí. Entonces, ¿cómo la gente de la calle va a decir, no, pues no te metas en mi colonia, no vendas aquí? Digo, es muy difícil, digo. Claro. Pero digo, alguien se tiene que oponer, o por lo menos decir, ¿sabes que aquí no te metas? No sé, claro. Es difícil. ¿Tú, Javier, alguna vía? Yo creo que un poquito tomando tu palabra que dices, oye, a lo mejor soy muy pesimista, y escuchando también a Omar, yo creo que se vale ser pesimista con propuesta. Claro. Y ahí yo creo que viene el tema, es un monstruo de 1000 cabezas. Sí. Ahora sí que en el ámbito que quieras, en el entorno que quieras. Considero que esto es un tema que hoy implica, y no hablaría yo solo del gobierno, implica a toda la sociedad. Recordando que tiene que haber un esquema de subsidiariedad. ¿Y a qué me refiero con eso? En este caso, tanta ciudadanía como sea posible y tanto gobierno como sea necesario. Y ahí el tema de los ciudadanos en la cuestión de seguridad es muy relevante. ¿Ya que voy? Tiene que ver con muchos aspectos, ¿no? ¿Qué está pasando en las familias? ¿Sí? Hay un entorno familiar pues complejo, se ha venido agravando con esto de la pandemia. ¿Qué pasa también en el tema, pues desde el punto de vista, y vuelvo al principio de esta charla, oye, lo que es la generación de empleo, la generación de oportunidades, de que pueda escalarse socialmente, y en muchas regiones no lo hay. ¿Qué pasa? Pues ahí es donde se tienen que vincular los pequeños o microempresarios, los agricultores, los empresarios, los municipios o presidentes municipales, es decir, nos implica a todos. Y esto pues es atacable. Yo creo que sí es solucionable, obviamente no en su totalidad. La inseguridad es un tema humano, vamos a asociarlo así, pero claro que se puede combatir si realmente dejásemos los intereses individuales o de grupos y nos abriéramos a la comunidad y fuéramos los mexicanos en general una sociedad con una cultura participativa. Por supuesto que se abatiría el tema de la seguridad de una manera interesantísima. Claro, y bueno, me quedo con esto, maestro Javier. Creo que ciertamente el tema de la ciudadanía, la responsabilidad, por ejemplo, denunciar, es muy conocida esta cifra. No sé, creo que el 90% de los delitos no se denuncian, no hay confianza en las instituciones, digamos, todo lo que implica la participación de la ciudadanía. Pero pues bueno, eso requiere cambiar una cultura, una forma de pensar, y creo que se tiene que hacer en conjunto. Un detalle muy sencillo, gobierno, ¿no? Un detalle muy sencillo, perdón, Jonathan, que te interrumpa. Sí. Viendo desde el punto de vista urbanístico, que también atendemos esa materia, si la ciudad lo hacemos un espacio de todos, en vez de encerrarnos en cotos de bardas grandes y sistemas de seguridad de alta tecnología, y vivimos hacia adentro, eso es lo que ha hecho por ejemplo, Guadalajara una ciudad en ciertos ámbitos insegura, porque estamos viviendo para adentro. Los ciudadanos no estamos viviendo el espacio público, y todo espacio que no se ocupa se va a llenar por otros. Y además es un fenómeno muy particular. Vives hacia adentro, pero aparte ni siquiera conoces a tus vecinos. Es decir, no hay cohesiones vecinales, ¿no? Individualismo total. Sí, sí. Eso es impresionante aquí en Guadalajara. Sí, y otra cosa, que quisiera agregar, y que tiene que ver, con la estructura de este programa, los temas, ¿no? Empezamos con la economía, la cuestión de la pandemia, y son factores que han hecho, hace poco, platicando con algunas autoridades policíacas a nivel municipal, comentaban cómo han incrementado robos en tiendas de autoservicio o abarrotes. ¿Por qué? Porque la gente se ha quedado sin empleo. No estoy justificando, pero sí, es lo que plantean ellos. La situación difícil a nivel económico que obliga a las personas a buscar
a robar para satisfacer una necesidad básica. ¿Y cuántos de estos casos es lo que dicen, son atrapados en el lugar, detenidos en el lugar donde ocurrió, y el dueño de la tiendita dice, no, pues ya me regresó, no hay problema, no se levantan las carpetas de investigación, todo. Digo, en estos casos pudiera ser comprensible esta situación, ¿no? Pero sí hay muchos elementos, indicadores que señalan que esto está empezando a ocurrir. ¿Por qué? Porque tenemos, como bien señalas, una crisis en otros sectores que están apuntando pues a la inseguridad, ¿no? Y incidiendo en esto negativamente. Un efecto dominó de aspectos negativos o malas prácticas. Bueno, estamos en Cara a Cara. Por favor, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos con el último bloque, si les parece, maestro Javier, maestro Omar, para hablar del tema de la corrupción, el combate a la corrupción, pues este mal tan abstracto, tan difícil de aterrizar, pero que según el presidente, pues ya se acabó. Vamos a un corte y regresamos. Escucha, siente, disfruta. Zona 3, información y música en equilibrio. 91.5 de FM. En la Cámara de Diputados aprobamos reformas a la ley agraria para garantizar la paridad de género en los órganos ejidales. A la Ley General de Comunicación Social para que se utilice el lenguaje incluyente. Así como a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y para fortalecer el derecho a la alimentación. Las y los diputados trabajamos para garantizar el bienestar de todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Felices fiestas. CAT promedio 77.0% sin IVA. Informativo. Calculado el 30 de julio de 2020. Vigencia del 26 al 31 de diciembre de 2020. Llegó la promo de Citibanamex que necesitabas. Este fin de año, además de las ofertas, obtén un 10% adicional en compras a meses sin intereses y sin límite de bonificaciones. Activa la promo. Condiciones en citibanamex.com/el mejor fin. ¿Ya conoces el botón de auxilio Jalisco? Es la aplicación con la que el escudo urbano C5 atiende tus reportes de emergencias de seguridad, médicas o de bomberos. Hay versiones para comercios, restaurantes, gasolineras, camiones repartidores, transporte público, personal de salud y para todas y todos los ciudadanos. Descárgalo, es muy sencillo. Registra tus datos y listo. Botón de auxilio Jalisco. Conócelo, descárgalo y úsalo de forma responsable en caso de emergencia. Escudo urbano C5. Gobierno de Jalisco. El pavo, la pasta, los romeritos, bacalao, carnes frías, vino, pastel, cupcakes y todo lo que deseas para tu cena lo encuentras en Liverpool. Además, puedes comprar ahora y empezar a pagar en marzo. Esta Navidad, los deseos de celebrar se hacen realidad. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Un buen diálogo genera puntos de acuerdo. Hagámoslo cara a cara. Continuamos en Zona 3, 91.5. Bueno, ya estamos de regreso en Cara a Cara. Muchas gracias por acompañarnos. El maestro Javier Soto, profesor de la UP, profesor de la Facultad de Derecho, está con nosotros. También el maestro Omar Cruz Sánchez, de la UNIVA y especialista en análisis político y comunicación estratégica. A ver, maestro Javier, el tema de la corrupción para este último bloque, me cuesta un poco de trabajo este concepto tan recurrido por el presidente, pero también tan difícil de medir, tan difícil de detectar y sobre todo tan difícil de castigar. ¿Cuál es su aproximación al tema del combate a la corrupción, que en este gobierno, en gran medida, no solamente es como el eslogan político, sino el gran eje o apuesta para decir aquí ha cambiado o va a cambiar algo? Claro, yo creo que como eslogan, como mensaje, como discurso que oímos todas las mañanas, que esa palabra parece ser que no la quiere cambiar del diccionario que propuso ayer. El tema es, creo que está, lo digo coloquialmente, con un manoseo el aspecto. Vuelvo a los hechos, Jonathan, Omar. Hay que tener una situación realmente en donde lo que estemos viendo los ciudadanos sean acciones concretas, sean
obviamente resultados muy específicos con personas, con procedimientos, con devolución de lo robado, etcétera, etcétera. No lo hemos visto. Definitivamente esto se ha quedado en lo mediático. Viene a mi mente dos casos. Lo que tiene que ver la estafa maestra y lo que tiene que ver con el Pemex Gate. Ojo, no lo hizo el gobierno, lo hizo una organización ciudadana, Mexicanos contra la Corrupción, que hoy preside María Amparo Casar, y desde ahí se le dieron los elementos para que actuase el actual gobierno, que la investigación es desde el sexenio de Peña Nieto, y vemos muy pobres resultados. El caso Lozoya es vergonzoso, solo quedó en el tema mediático. Y dos, lo que está pasando en Pemex es, pues desde un punto de vista totalmente desilusionante, omiso y grave por parte del gobierno federal. Para acabar, en la semana pasada, Loret saca el tema de los contratos de la prima de López Obrador por 300 y tantos millones de pesos, y así podemos hablar de muchos casos. Y desde esa perspectiva, creo que el presidente habla mucho y es omiso también en mucho. Y eso creo que si hablamos como una bandera de esta cuarta transformación, deja mucho que desear. Y ojo, dime con quién andas y te diré quién eres. Y en su equipo hay gente impresentable para hablar en la lucha contra la corrupción desde el micrófono todos los días. Uno de ellos, a ver. Nada, pues yo creo que valdría la pena. Bartlett. Por ejemplo, no. Yo creo que desde que estábamos niños y nos interesaba la política, ya robaba probablemente en esa yo época, creo que Bartlett. era un tema interesante. Ya hablas de una transformación y vemos lo que está pasando en el mundo energético y lo que está yendo totalmente al revés de lo que sucede en el mundo con el tema de la Comisión Federal de Electricidad y máxime el personaje que no es presentable. Creo que no puedes hablar de corrupción teniendo a un colaborador de ese nivel con en ese puesto. Credenciales. Sí, así es. La corrupción es un tema, mediáticamente vende, engancha a la población. Obviamente nadie va a decir, yo estoy a favor de la corrupción, ¿no? Y ojo, la corrupción no es un tema dogmático como decir creo o no en tal religión, ¿no? Sino aquí todos van a estar en contra y no causa daño para muchos decirlo y practicar lo contrario, ¿no? Claro. Y en la religión no. Entonces, en este caso, todos están a favor de la lucha en contra de la corrupción. Ya señalaba Javier, ¿qué ha habido este año? Nos fuimos despedimos 2019 con la captura de García Luna, que no fue en México, fue por autoridades de Estados Unidos, y a partir de ahí fue el caso emblemático. Después vino Lozoya, vinieron el caso de la prima de López Obrador, el caso de Pío López Obrador. Que ese fue... para el presidente era... Todo lo demás es corrupción, eso fue apoyo para una buena causa, ¿no? Así es, y entonces es como unas cosas son corrupción y otras cosas no. Es complicado el tema, creo que hay instituciones y vuelta a lo mismo, que esta pelota está en la cancha de los ciudadanos y es desde ahí yo creo que se debe de impulsar, porque debe de exigirle a las autoridades que se avance. Y viene a mí el caso, digo, por ejemplo, de Coparmex, cómo ha estado impulsando este tema, de decir... vamos nosotros como ciudadanos a no tomarlo como discurso, ¿no? Sino llevarlo a la práctica, decir no a la corrupción y tomar decisiones en este sentido. ¿Por qué? Porque queda claro que las autoridades, ya lo estaba señalando Javier, avanzan en un caso como la estafa maestra, ya sale alguien a decir sí hubo esto, y del otro lado le sacan algo al presidente, y así van a estar todo el tiempo sacando de uno y otro lado. ¿Qué tiene que hacer la sociedad? Digo, pues ponerle ojos a todos y exigirles que hagan su tarea. ¿Tú crees, Omar, que la corrupción o las formas de corrupción, porque yo la divido la corrupción a gran escala, sí, que son estos grandes ejemplos de Emilio Lozoya, Rosario Robles, que por cierto está muy endeble el caso de Rosario Robles, ya la van a ser testigo colaborador al parecer, y no más falta que también ahí Peña Nieto sea testigo colaborador contra Peña Nieto y no exista ningún proceso nunca. Pero ¿tú crees que, por ejemplo, la corrupción esta de gran escala que teníamos en los años 80 y la que hemos tenido en los últimos años es la misma, es distinta, se combate igual? Híjole, es una buena pregunta. Yo creo que es la misma, es una versión 2.0. Sí. Y yo creo que el combate no ha evolucionado al 2.0. Es más sofisticada, ¿no? Sí. Y más difícil Así es. Y yo creo que en el combate apenas está la versión beta.
está empezando. Es que un poco a eso voy, ¿no? Es decir, las herramientas que tenemos hoy para combatirla, detectarla y vigilarla, no sé si sean suficientes para las modalidades que existen el día de hoy, ¿no? Claro, yo creo que sí, te lo dijiste muy bien, ¿no? Es un tema de 2.0, sofisticada, y bueno, la realidad es que estamos todavía en época de las cavernas, vemos cómo operan las fiscalías, ¿no? Y bueno, ahí entra otra figura interesante que debiese de ser institucional y no de índole político, la unidad de inteligencia financiera y el rol de Santiago Nieto. Yo creo que ahí lo que se requiere realmente es una profesionalización y no una politización en la unidad de inteligencia financiera.